montón de preguntas que necesitamos alguien que nos explique. Y cómo no, vamos a hablar con nuestro virólogo de cabecera, Santiago Mirazo, al respecto de esta idea del pase verde y sus opiniones. Buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por estos minutos en Vespertines. Buenas tardes, Valeria, Sofía. ¿Cómo ¿Cómo andas, andan? Un gusto Santiago? acompañarlas. Bueno, primero que nada, ¿es viable, o sea, sí, como a grandes rasgos, ¿no? ¿Es viable pensar en un proyecto de este tipo como el pase verde? Bueno, es un tema muy complejo que tiene, ustedes lo comentaban recién, tiene múltiples aristas para ser analizadas, digamos. Es una propuesta cuya funcionalidad va a estar dada en la medida que no alcancemos la cobertura de vacunación necesaria para lograr esa inmunidad colectiva. Es decir, mientras no llegamos a eso, se propone este pase verde que el país como Israel lo está haciendo. Personalmente creo que tiene cuestiones que hay que analizar con mucho cuidado. Por ejemplo, las personas que no se pueden vacunar. Es cierto que los adolescentes van a entrar en un plan de vacunación en las próximas semanas o meses, pero incluso hay personas con algunas afecciones médicas, clínicas, que no se pueden vacunar. Entonces, esa gente quedaría excluida de la posibilidad de usufructuar beneficios que los vacunados sí. Asimismo, personas que se quieren vacunar y hasta ahora no se han podido vacunar por cuestiones de agenda o disponibilidad de vacunas, tampoco pueden acceder a ese beneficio. Y además por una razón muy sencilla, que no es una vacuna obligatoria, es decir, que aquella persona que no se vacuna, es difícil ver cómo se le puede prohibir la entrada a ciertos lugares simplemente por el hecho de no estar vacunada. E incluso hay gente que sí se va a vacunar, pero quiere esperar un poco más, porque tiene dudas aún, creo que infundadas, pero las tiene, y ha decidido retrasar la vacunación, respetable, y eso hace que también quede fuera de ese beneficio. Lo que pasa es que, claro, obviamente es respetable, tomando lo que vos decías y lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Obviamente, al no ser obligatorio, eso da libertad de acción a cada persona que tome su decisión, ¿no? Y obviamente todas las opiniones son respetables, pero al ser quizás un número menor de población, bastante menor, el que decide no vacunarse, también hay quienes pueden decir, bueno, pero también nos toma de rehén a quienes sí decidimos vacunarnos y generar esa inmunidad. Es como la balanza, es difícil de ver para dónde pesa más, ¿no? Sí, claro. De hecho, también, Sofía, hay una cosa que es clara. Para alcanzar esa inmunidad colectiva, no todo el mundo se tiene que vacunar. No es un porcentaje Claro. mínimo y hay cierto porcentaje de personas que no se vacunan, ya sea por decisión propia, y aprovechamos obviamente a estimular la vacunación, pero hay personas que no se pueden vacunar realmente. Sin duda. Entonces, ese porcentaje de inmunidad colectiva hace que también los protejan a ellos. Después hay otras cuestiones que se están... En general, respecto a este pase verde para este tipo de actividades, hay dudas, hay muchas dudas a nivel mundial, desde la OMS, incluso los países más avanzados en lo que es este tipo de planes, también tienen muchas dudas respecto a implementar estos pases verdes. Lo que está sí bastante más avanzado son los pasaportes verdes, que son para viajes entre zonas de alto riesgo y bajo riesgo, que aquí se exige la vacunación, pero también está la posibilidad de una persona que quiera viajar presentar un test negativo reciente o certificado de haber desarrollado COVID-19 en forma natural. Es decir que en este caso la vacunación es una de las 3 herramientas que las personas tienen para poder viajar a zonas de alto riesgo. En el caso de Pase Verde, que es para actividades más digamos, sociales y demás, hay muchísimas dudas a nivel global, hay muchas dudas. ¿Cómo cuáles? En el caso de Israel, además, hay una... ¿Cómo, perdón? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son esas dudas? ¿Por qué generan tanta duda? Respecto a esto que estamos hablando, de cuestiones éticas sobre permitir o no en función de la vacunación, De discriminación. si este tipo de medidas no son una medida de presión para vacunar, una presión negativa para vacunar, no positiva, sino negativa para que la gente se vacune. Es decir, que hay un montón de dudas. Y después ustedes lo deslizaban recién también, hay cuestiones relacionadas con la biología, con el virus y con la efectividad de las vacunas.
Por eso acá, llevándolo acá a No, Uruguay, claro. ¿no? Llevándolo acá a Uruguay, Santiago, en esta cuestión de que nosotros nos estamos vacunando, por lo menos por ahora, con 3 vacunas y que pueden ser más todavía, ¿no? Y entonces las inmunidades son distintas, los tiempos de la efectividad es distinto, todo es distinto entre estas 3 vacunas y además, bueno, lo fuimos haciendo como se ha podido hacer, ¿no? A medida que van llegando. Entonces, en este sentido, ¿hay posibilidades reales de poder armar un plan que contemple a todo el mundo y que por lo menos dentro de los vacunados estén todos contemplados? Bueno, en un país como Uruguay, donde la mayoría de las vacunas que se aplican, al hoy por lo menos hasta que venga AstraZeneca y se empieza a aumentar la dosis de AstraZeneca, es Sinovac. Es una vacuna que es excelente para prevenir casos moderados y graves de COVID-19. Pero también sabemos, como la gran mayoría de las vacunas que hay en Uruguay para otros patógenos también, que su efectividad en reducir los contagios no es tan alta como sí lo es Pfizer. Pfizer, además de disminuir los casos graves y moderados, disminuye la transmisión del virus. Es decir, que uno queda absolutamente bloqueado para transmitir el virus. En el caso de Sinovac, eso no está claro. Muy probablemente es una vacuna que no proteja la transmisión del virus. Es decir, que el virus se puede seguir transmitiendo aún con las personas vacunadas con Sinovac. Entonces, al momento de implementar un pasaporte verde, una tarjeta verde con la mayoría de las personas vacunadas con Sinovac, puede ser más un problema que una solución. Es decir, abrir actividades, abrir espacios comunes que la gente pueda ir. La vacunación con Sinovac no es una garantía, y acá quiero ser claro, que sí es una garantía para evitar enfermedades graves y hospitalizaciones. Sinovac no es una garantía para prevenir el contagio. Es decir, que a una persona aún vacunada con 2 dosis puede infectarse. Entonces, al momento de interactuar en círculos reducidos, con un aforo determinado de personas, el contagio se puede dar igual. Entonces, ahí puede ser más un problema que una solución. Claro. Bien, Santiago, la última. Para agosto entonces vamos a estar todos prontos, por decirlo de alguna manera, o por lo menos la gran mayoría de la población vacunados. Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Esto es un minuto a minuto, vamos aumentando la cantidad de dosis, hoy tenemos un 30% de personas con una dosis. Hay que acelerarlo más, porque estamos en una competencia contra la variante P1 que exige mayores niveles de cobertura, porque es una variante más transmisible. Ojalá que en agosto podamos tener un panorama más alentador en cuanto a porcentaje de vacunados. Es muy difícil predecir cuándo va a ser, porque depende mucho de la disponibilidad de las vacunas y la voluntad de la gente a vacunarse hasta llegar a ese porcentaje de cobertura de vacunación. Ojalá que sí. Ojalá. Bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias, Santiago. Siempre muy claro todo lo que nos contás. Hasta la próxima. De nada, un abrazo. Un abrazo. Santiago.